Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a esta oportunidad de bendición y qué bueno que están todos juntos como familia para compartir en medio de este tiempo, en medio de estas circunstancias. Quiero darte una información acerca de nuestras redes sociales para que tú y yo estemos interconectados y que por favor tengamos la oportunidad de tener esa relación el uno con el otro. Nuestra página de Facebook está para servirte, Verbo SR. Ahí vas a encontrar una gran cantidad de contenido para que tú puedas saber algunas cosas importantes acerca de la iglesia. También tenemos dos canales de YouTube. El primer canal es el canal de la iglesia, que es Verbo SR. Y el otro canal, que es el canal de tu servidor, Ricardo Duarte Menéndez. También si tú quieres enviarnos algún correo electrónico, no dudes en hacerlo en ministeriosverbosr@gmail.com. Entre toda la información de redes sociales, también es importante que nosotros sepamos que en la iglesia estamos tratando de hacer acción social con las personas que en este momento están atravesando por alguna situación a nivel económico. Estamos recaudando víveres y a través de las redes nosotros estamos mandando información para que tú hagas llegar de tu corazón esos víveres que estamos recibiendo. También es importante que tú tengas en cuenta que acá abajo van a aparecer nuestras cuentas de banco para que tú puedas, en medio de toda esta situación, el podernos apoyar con alguna ofrenda, algún donativo que tú quieras hacer para que podamos continuar haciendo esta obra de bendición sobre toda nuestra tierra que en este momento lo está necesitando. Así es que en este instante yo quiero pedirte que te prepares, que tomes el mejor lugar en el lugar donde estás para que podamos recibir de la palabra, que llames a toda la familia y que estén listos y preparados para recibir del mensaje que el Señor Jesús tiene preparado para ti en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a entrar a nuestro tiempo precioso de la palabra en este momento junto con tu familia, al lado de tanta gente de bendición que nos están acompañando alrededor de todo esto. Así es que voy a pedirte que cierres tus ojos, tomes a tu familia en este momento y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos poner en tus manos este tiempo de la palabra. Te pedimos que tu escritura sea como una espada cortante de dos filos que penetre hasta las coyunturas de nuestros huesos y transforme nuestras vidas para siempre. Amén. El tema de hoy es un tema que va a ir relacionado con lo que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas anteriores. Estamos tratando de guiarte a ti, a tu familia, para que podamos comprender por qué motivo es que nosotros estamos en el plan de nuestro Señor dentro de nuestras casas, por qué razón es que nosotros en este momento estamos en un espacio donde hacemos una pausa en nuestras vidas, y es porque el Señor quiere que nosotros hagamos algo distinto. El tema de hoy se llama el Dios desconocido. Ya tú vas a ver por qué razón es que es el nombre de este tema. Y de lo que vamos a tratar en este momento, haciéndolo en forma de introducción, es que nosotros podamos comprender por qué razón en este momento, en este espacio, nosotros debemos de ponernos en una posición de aprender. Tenemos que desaprender y luego aprender dentro de nuestra casa. Muchos de nosotros vamos a tener un testimonio dentro de nuestro hogar para saber qué es lo que el Señor está cambiando en nuestro entorno. Los hijos están aprendiendo nuevas cosas que tienen que ver con nuestro Señor. Nosotros como familia completa estamos volviéndonos a la presencia del Señor. Habemos muchos de nosotros en este momento que estamos con el deseo nuevamente de poder orar, nuevamente de poder escuchar su palabra, nuevamente de leer la Escritura, de tomarnos de la mano
con nuestros hijos y tener tiempo de oración también. Tomar el espacio en la mesa para que podamos platicar, no solamente los tiempos que tenemos para entretenernos, sino que es todo ese experimento precioso que en este momento el Señor está poniendo a que nosotros hagamos. Ahora, esto es una parte. Ahora la otra contraparte es en el momento en el que nosotros salgamos. Estamos siendo en este momento llevados a un aprendizaje. Así como nuestros hijos aprenden en la escuela, nosotros estamos aprendiendo para que en el momento en el que nosotros salgamos, iglesia, nosotros seamos relevantes. Nosotros tengamos la oportunidad de que con lo que aprendimos acá adentro, nosotros podamos llevarlo hacia afuera. Y que tengamos la convicción de que como hijos de Dios que hemos podido estar hablando con el Señor dentro de nuestras casas, tengamos la capacidad de ser esa iglesia relevante que el Señor nos está permitiendo vivir en este espacio de tiempo cuando nosotros salgamos. El ejemplo que quiero ponerte, que es el que viene en razón del tema de hoy, del Dios desconocido, es el apóstol Pablo. Todos conocemos que San Pablo, el apóstol Pablo, y muchos de nosotros también conocemos que el apóstol Pablo tuvo un pasado. Es más, no se llamaba Pablo. El Señor Jesús en el camino a Damasco lo cambió y le puso ese nombre, pero él tenía otro nombre. Y eso significa que él tenía un pasado. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender en este espacio. Porque creo que cada uno de nosotros en este espacio de tiempo no estamos viviendo como alguien nuevo sin un pasado, sino que realmente estamos viviendo este momento donde probablemente nos está costando que nuestros hijos nos crean que estamos haciendo un cambio. Para ellos es algo nuevo que su papá esté todo el tiempo con ellos, o probablemente mamá esté con ellos. Es más, es raro que en un momento de relación, en medio del día, nosotros tengamos la oportunidad de platicar con ellos. Estas cosas probablemente son nuevas y para cada uno de nosotros esto es un cambio del pasado hacia el presente. El apóstol Pablo le costó muchísimo. Usted puede imaginar que de repente en su casa le digan, bueno, está viviendo con ustedes un asesino o un ex asesino o un cómplice de asesinato. Eso era el apóstol Pablo. La escritura nos enseña que él tenía en sus manos, tenía en sus brazos, sosteniendo la ropa del primero de los mártires, Esteban. Fue por órdenes de él, por guianza de él que lo apedrearon. Entonces, él vivió una situación que no fue nada fácil. Para nosotros tampoco es fácil el que nuestros hijos, que nuestra esposa comiencen a ver un cambio. Pero esto es bueno. Al apóstol Pablo le costó que la gente lo viera como un cambio. No fue nada fácil. Entonces él vivió una situación difícil, como lo que estamos viviendo alrededor de este espacio de tiempo. Un cambio en el que él puso en riesgo su vida a causa de su pasado, pero también a causa de lo que él estaba predicando como algo nuevo. Dice la escritura en Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Es decir, que el apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo que el apóstol Pedro nos decía, que no nos tome por sorpresa que en este momento estemos teniendo alguna prueba difícil. Él dice, no solo esto, sino que también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Tengo que decirte algo en esto. Dios en este tiempo nos está permitiendo que pasemos en medio de esta prueba. No es que Dios esté enviando el COVID-19. Dios no envía estas pruebas. Nosotros mismos hemos hecho que estas pruebas sucedan.
Sin embargo, en el amor del Señor, en medio de todo ese precioso amor que Él nos tiene, Él usa todas las cosas para que nos ayuden a bien. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una situación, en medio de una prueba, el Señor nos permite que nosotros podamos pasarla con perseverancia, con paciencia. Al apóstol Pablo le costó muchísimo. Dice el verso 4, Romanos 5:4, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Es decir, que todo esto que estamos pasando, también lo pasó el apóstol Pablo, lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestra vida nosotros debemos de comprender que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que a su propósito hemos sido llamados. Y al apóstol Pablo le costó, ¿qué fue lo que él vivió durante todo ese tiempo? Le costó vivir cárceles. Le cuento que una de las cartas más fuertes, varias cartas, porque fueron 4 las cartas que él escribió dentro de la cárcel. Y es que el apóstol Pablo fue el que escribió el 60% del Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Entonces, en medio de esa situación, él pasó cárceles, él pasó azotes, lo azotaron, le dieron duro. Cuando estuvo con Silas, dice que lo pasaron y lo metieron dentro de una de las cárceles más profundas, en donde él estuvo con un cepo y ahí estuvo adorando al Señor. Estuvo en persecuciones, estuvo en abandono y hasta el final dice la tradición cristiana que el apóstol Pablo murió decapitado. En medio de todas estas cosas él aprendió, y nosotros como iglesia debemos aprender también, porque ese es un tiempo de aprendizaje. Así es que puedes decirle ahí a tus hijos, este es un tiempo de aprendizaje. Ahora el tema, yo quiero llevarte a una parte de la Escritura en el libro de los Hechos. Busca el libro de los Hechos en el capítulo 17 y vamos a entrar a un versículo directo, en el versículo 11. Sostén ahí en tu Biblia. Yo quiero entrarte un poquito en el contexto. Al apóstol Pablo lo mandaron de parte de los apóstoles. Él ya era un apóstol, pero como te venía diciendo hace un momento, a él le costó que las demás personas alrededor reconocieran ese ministerio apostólico que él tenía. Entonces lo enviaron para que él fuera a predicar a diferentes lugares, y llegó el momento en el que lo enviaron a un lugar que se llamaba Berea. En Berea, como nosotros lo hemos estado explicando, todas las figuras que aparecen en la palabra, nosotros las podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Entonces, cuando a él lo enviaron a Berea, fue un tiempo precioso, porque la Escritura nos dice que la gente de Berea, verso 11, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Para este tiempo, ¿cuál es tu Berea? Berea es tu casa. Es el lugar en donde en este momento estamos encerraditos. Quédate en tu casa, el famoso hashtag que se ha puesto de moda en todo el mundo. Estando dentro de tu casa, en este momento, los que están alrededor tuyo, si en este instante te ha comenzado a dar la oportunidad del Señor a vivir el que ellos experimenten leer la palabra junto contigo, como lo decíamos en el principio, puede que tu hijito mayor o tu hijito menor diga, qué raro que mi papá me está leyendo la Biblia ahora, pero de poquito en poquito tienes que ir ganando esa confianza. Entonces, tu Berea son tu familia, son las personas que pueden creer realmente en tu testimonio. Esto es algo fuerte, porque cuando nosotros vivimos un testimonio dentro de nuestra casa, es la mejor forma en la que nosotros podemos ser cristianos. Porque cristianos somos por fuera,
Quizá a lo mejor la gente de allá afuera nos conocerá porque decimos que somos cristianos, pero cuando le preguntamos a nuestros hijos, cuando le preguntamos a nuestra esposa, allí es donde nosotros vemos si realmente somos Berea. Entonces, dice la palabra que ese tiempo él lo recibió con una tremenda bendición porque la gente le ponía atención, se sentaban, recibían, dice la palabra, con toda avidez, o sea que estaban emocionados por recibir la palabra. Qué lindo ahorita que estamos juntos y que estás escuchando la palabra en este día domingo. Qué lindo que tengamos la oportunidad que después de la prédica de este domingo podamos compartir un poquito y platicar de lo que estuvo predicando Ricardo a través del canal de YouTube. Entonces, en ese momento, el apóstol fue y estuvo un poquito de tiempo allí, pero después lo llevaron. La escritura nos dice que fue llevado, y eso vamos a leer en el versículo el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, que después de estar en Berea, lo trasladaron a Atenas. Pero mucho ojo a esto, si usted mira en los mapas y todo y en la historia, Atenas era un lugar en donde existía un gran conglomerado de personas que tenían diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de idiosincrasia, o sea, de conocimiento y de la forma en la que ellos conocían las leyes y las cosas de este mundo. Personas que tenían diferentes paradigmas. La palabra paradigma es el pensamiento cuadrado que nosotros tenemos en nuestra mente y que no admitimos para nada ningún otro pensamiento. Habían personas que tenían paradigmas filosóficos, paradigmas religiosos, y había una diferente cosmovisión en cada uno de ellos. Cosmovisión es el conocimiento pleno de las cosas. Si usted le puede preguntar a una persona que vive en Francia, por ejemplo, tiene una cosmovisión distinta a nosotros como centroamericanos. No conocemos el mundo de diferente forma, o lo conocemos de diferente forma, perdón. Pero el punto básico es que cuando él llegó allí, usted puede imaginarse una gran plaza y que mientras él estaba esperando a que los otros discípulos llegaran donde él estaba, dice la escritura que a él le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces vamos a hablar en este momento de qué es lo que va a suceder cuando nosotros salgamos de nuestra casa. Esto es algo importante, porque hemos estado en nuestra vereda, hemos estado en ese momento en donde nosotros tenemos la oportunidad de que alguien nos enseñe la palabra, alguien nos explique la escritura, y después de haber estado allí, entonces nos va a tocar ir hacia afuera a enseñar. Mucho ojo que la palabra iglesia en el griego es eclesía, los que van hacia afuera. Y esto es el momento en el que nosotros tenemos que ir hacia afuera. La pregunta es, ¿a quiénes vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar al salir de nuestras casas? Ya lo hablábamos la semana pasada, que cuando nosotros salgamos del arca, cuando nosotros salgamos de nuestra casa después de haber estado en esa casa impregnada con la sangre del Cordero, cuando el Señor nos dé la oportunidad de salir, vamos a encontrar un nuevo mundo, vamos a encontrar el reinicio de todo lo que va a estar sucediendo, y vamos a encontrar un sinnúmero de personas de diferentes cosmovisiones, de diferentes idiosincrasias, con muchísimos paradigmas, con cosas que en este momento en nuestra vida probablemente nos va a costar que ellos puedan entender quién es, y aquí es donde entra el tema, quién es el Dios desconocido para ellos. Y esto es importante, porque nosotros tenemos que llevarlos
a que conozcan a un Dios que muy probablemente no lo conocen. A ese Dios desconocido que tú aprendiste a conocer en este tiempo dentro de tu casa. Al Dios que tu papá, tu mamá te están llevando a conocer. Al Dios que durante las madrugadas que te has levantado a orar o que probablemente el Señor te está llevando a este nuevo tiempo, estás comenzando a vivirlo. Pero ¿cómo se lo vas a llevar? Y este es el punto. ¿Quiénes son las personas que vas a encontrar? El versículo 1 nos habla acerca de que el lugar estaba lleno de personas con muchos ídolos. Ya sé que usted en este momento va a comenzar a pensar, Ricardo, le va a comenzar a tirar a la iglesia tradicional. No estamos hablando solamente de las imágenes de oro, de plata, de bronce o de madera. Estamos hablando de otro tipo de ídolos. Y es que te voy a dar el concepto de ídolo. Ídolo es algo que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. Es decir, que nosotros deberíamos de tener en el trono de nuestro corazón sentado a Dios. Pero muchas veces, en lugar de que Dios esté sentado en ese trono, en donde realmente debería de reinar, en lugar de Dios está el fútbol, probablemente está nuestro celular, está nuestra computadora, está nuestra música, está la ropa, están las joyas, los zapatos, tantas cosas que en este momento podrían ser nuestro ídolo. Entonces, cuando nosotros salgamos, vamos a encontrar a muchas personas que han sustituido a Dios y que lo han colocado a otra cosa o a otra persona en lugar de Dios. En lugar de Dios puede estar nuestros hijos. En lugar de Dios puede estar nuestra esposa, nuestro esposo. En lugar de Dios puede estar nuestro trabajo. Todas aquellas cosas que en este momento podemos nosotros venir y salir y encontrar. Y ojo a esto, que tal vez nosotros mismos vamos a tener que desaprender de ser alguien que tiene un ídolo para renunciar a esa idolatría que nosotros tenemos para buscar nuevamente a Dios. La Escritura nos habla también en el verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban allí. Ese es el segundo grupo. El segundo grupo es la gente que tiene a Dios por una religión. Nuevamente vuelvo a decírtelo, no estoy hablando solamente de una religión tradicional. Estoy hablando de la multiplicidad de pensamientos en los que nosotros equivocadamente hemos encerrado a Jesús. Jesús no es una religión. Jesús es una forma de vida, es una relación. Y cuando nosotros vivimos a Jesús, entonces deberíamos de comenzar a hacer que la gente pudiera dejar sus dogmas, de dejar aquellas tradiciones, aquellas cosas por las que normalmente nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Yo sé que probablemente en tu mente tienes un paradigma de decir, bueno, yo soy una persona buena porque soy religioso, pero la Escritura nos habla que el Señor no dejó una religión. El Señor, si hubiera dejado una religión, hubiera dejado la de Él. Jesús era judío, era un rabino, pero a los mismos rabinos les dijo raza de víboras. Él no quería que nosotros tuviéramos una religión, sino que tuviéramos una relación con su Padre. Su oración fue, Señor, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y esa es la oración que realmente nosotros deberíamos de sacar hacia el lugar en donde nosotros debemos de ir cuando estemos por fuera. Luego el verso siguiente, el verso 18 nos dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos hablaron entablando una conversación conmigo. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección.
Esto es algo fuerte, porque el tercer grupo que en este momento nosotros vamos a encontrar allá afuera cuando salgamos es el grupo de la gente con filosofías distintas. Este mundo en este momento está lleno de personas con otro tipo de filosofías o con pensamientos que creen realmente, como te lo decía hace un momento, paradigmas de que ellos en este momento tienen toda la razón. Probablemente cuando el Señor nos metió dentro de nuestra casa, nosotros éramos personas que teníamos ese tipo de paradigmas, filosofías extrañas, filosofías que nos estaban llevando a pensar distinto a lo que anteriormente nosotros teníamos en nuestra mente. Ese es el tercer grupo de personas. Ahora, dice la Escritura en el verso 19, estos tres grupos, las personas con idolatría, las personas religiosas, las personas con filosofías, llevaron a Pablo, dice la Escritura, lo llevaron a un lugar de reunión que se llamaba el Areópago. Aquí hago una pausa porque todos pensamos que le dijeron, venite amigo, vámonos, vamos a platicar un ratito. Quiero decirte que el Areópago era el lugar en donde llevaban a la gente para enjuiciarla, para preguntarle en una forma legal. O sea que casi que lo estaban llevando a un juicio para entablar una conversación legal porque no les estaba pareciendo lo que ellos estaban escuchando. Entonces, cuando a él lo llevaron al Areópago, dice la Escritura en el verso 19, ¿se puede saber qué nueva enseñanza está usted presentándonos? Le preguntaron. El verso 20 nos dice, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Ese fue el momento poderoso para que Pablo fuera nuevamente el relevante hombre de su tiempo. Nuevamente vuelvo a decirlo, esto cuesta, es algo que nos va a llevar incluso hasta sufrimiento. Se van a burlar de nosotros. Al apóstol Pablo lo llevaron allí en ese momento y él ya estaba acostumbrado. Yo me imagino que en su mente debe haber comenzado a pensar mientras lo llevaban, porque dice que lo llevaban, no le estaban diciendo venite, vamos a platicar. Lo llevaban casi que empujado, lo han de haber llevado. Él en su mente debe haber pensado, ¿qué van a hacer? ¿De plano me van a azotar o me van a meter a la cárcel? Él ya estaba acostumbrado a todas estas cosas. Y la Escritura nos dice que el momento en el que él iba caminando dentro del Areópago, él se dio cuenta que existía un lugar muy interesante, porque había un altar que cuando él pasó se quedó viendo en la Escritura que decía, monumento al Dios desconocido. Interesante, porque era un lugar como que debería de haber habido un Dios allí, pero en realidad estaba vacío. Y decía, monumento al Dios desconocido. Cuando el Señor nos presenta este tipo de oportunidades, la Escritura nos dice que cuando nosotros expongamos delante de las personas con las que vamos a encontrarnos afuera, esas personas van a tener algunos dudas, algunos otros van a tener curiosidad, pero algunos otros van a tener necesidad de encontrarse con su Redentor, con el Dios vivo, con el Dios que tú conoces, con el Dios que tú puedes llevarlos a conocer. Entonces, aquellos que en este momento eran los religiosos, los filósofos, los humanistas, les llegó a decir, bueno, ustedes tienen una cantidad de dioses, pero ustedes no conocen al Dios que yo conozco, y de ese les voy a predicar. Y entonces el apóstol Pablo tuvo la gran oportunidad de su vida porque él comenzó a predicarles
no una religión, no les habló de las filosofías, no les dijo nada que en ese momento los pudiera llevar a algo que fuera conocido. Dice la Escritura, al pasar y al fijarse en el verso 23, capítulo 17, verso 23. Al pasar y fijarse en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con inscripción a un Dios desconocido. Mi Biblia lo tiene con mayúsculas, todo, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les vengo a anunciar. La gente de allá afuera va a necesitar que tú le prediques al verdadero creador, al Dios todopoderoso. Él dijo, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor de los cielos y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres. Hasta hace poco nosotros estábamos encerraditos en nuestros lugares, iglesias de 4 paredes, en donde nosotros estábamos predicando y estábamos muy bien, pero muchas iglesias estábamos perdiendo visión de salir hacia los lugares en donde nosotros debíamos de predicar la palabra. Entonces, a ese Dios al que nosotros le vamos a mostrar que vive y que reina, ellos van a tener hambre de él. La Escritura nos dice en el verso 25, si se deja servir por manos humanas como si no se deja servir, con manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todo la vida, el aliento y todas las cosas. El resumen del apóstol Pablo es algo muy hermoso porque él muestra que Él es el Padre de todos y los lleva a un momento de arrepentimiento. Cuando comienza a hablarles acerca de la resurrección de los muertos, cuando le comienza a decir de que existe un reino y comienza a manifestar la presencia de Dios, cosa que nosotros debemos de comenzar a vivir en estos tiempos. Nosotros podemos venir y decirles, vean, durante todo este tiempo que yo estuve en mi casa, aprendí que Dios es un Dios que vive. Y cuando nosotros comencemos a enseñarle a la gente de afuera esto, algunos nos van a decir, está bien, y se van a ir. Pero muchos de los que están en ese lugar, escuchando lo que nosotros estamos diciendo, la Escritura nos dice que algunos van a escuchar y otros no. Dice el verso 34. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otras personas más. Y ese es el momento al que yo te quiero llevar el día de hoy para ir terminando. Y es que el Señor nos quiere llevar hacia afuera para que nosotros prediquemos a un Dios que para la gente en este momento puede ser desconocido. Algunas personas te van a decir, sí, yo conozco a Jesús. Pero cualquier persona puede conocer a Jesús, pero tener un encuentro real, genuino, con el Jesucristo que te salvó, que te llevó a la redención, que murió por ti, por tus pecados y que te trajo vida eterna, es algo distinto. Es algo que tú probablemente en este tiempo, durante toda esta cuarentena, has estado comenzando a vivir. El tiempo en este espacio es tan corto, pero cuando nosotros salgamos hacia afuera, parece un poquito redundante, pero cuando nosotros llevemos a nuestra familia hacia afuera de nuestras casas, vamos a realizar un cambio completo. Y la palabra clave en medio de todo esto, recuérdate de la expresión ser relevante. Yo te lo decía la semana pasada, colócalo por algún lado de tu casa y di, yo debo de ser relevante. Relevante para mis hijos, relevante con las personas con las que trabajo, relevante con cualquier persona que yo tenga afuera. Por eso hoy, en este momento, si cada uno de nosotros hemos recibido el mensaje de hoy, creo que debemos de comenzar a reflexionar hacia dónde vamos a llevar a la gente
¿Y qué Dios es el que les vamos a predicar? ¿Un Dios en idolatría? ¿Un Dios en religión? ¿O un Dios en filosofía? La respuesta es ninguna de las tres, sino que al Dios Todopoderoso, al Dios que probablemente ellos no conocen. Probablemente tú que estás escuchándonos a través del canal de YouTube no conoces a ese Dios al que nosotros te estamos predicando el día de hoy. Te invitamos a que lo conozcas, que leas la palabra del Señor, que te atrevas a abrir la Biblia y comiences a leer el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo y comiences a conocer quién es Jesús en tu vida. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos junto con tu familia y vamos a terminar en este tiempo diciéndole a Él: Padre, queremos ser relevantes, queremos al salir de nuestra casa trastornar el mundo con un nuevo mensaje, no un mensaje religioso. De lo que estamos en este momento aprendiendo en nuestras vidas, cuando estamos dentro de nuestra casa, como lo hizo el apóstol Pablo en Berea. Así, Señor, en este momento nosotros tengamos la oportunidad de que al salir de nuestra casa, nosotros seamos alguien distinto, alguien con una nueva forma de vida. Y te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos acompañarás en esa nueva etapa, en ese nuevo tiempo, en ese reinicio en medio de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad a través del canal de YouTube que en este momento nos estás permitiendo que podamos transmitir. Recuerda que también tenemos otras áreas en donde tú te vas a poder comunicar con nosotros. Tenemos nuestra página de Facebook en Verbo SR. Ahí te podrás comunicar también con nosotros. Los dos canales de YouTube, el canal de la Iglesia Verbo, que es Verbo SR, y también el canal de tu servidor, Ricardo Duarte Menéndez. Si tú quieres enviarnos algún correo electrónico y dejarnos alguna información, por favor, comunícate a ministeriosverbosr@gmail.com. En relación a la parte que corresponde al canal de YouTube, recuérdate que en la parte de acá abajo aparece suscribirte. Por favor, no dejes de hacerlo para que podamos continuar haciendo el servicio que hasta hoy estamos haciendo. Y ahí abajo también, si tú te estás suscribiendo, aprovecha para colocar la campanita de los avisos y colócale la palabra todas, para que cada vez que nosotros enviemos algo tengas la oportunidad de poderlo hacer. Y recuerda darnos un like de este otro lado y dejarnos tus comentarios en la parte de aquí abajo. Importante que tengas en cuenta, al finalizar van a aparecer algunas cuentas para que puedas colaborar con nosotros en las áreas económicas. No dudes en que nosotros vamos a estar recibiendo esos donativos con bendición. Queremos terminar, como siempre lo hacemos, dando palabra de bendición. Así es que voy a pedirte que levantes tus manos y vamos a decirle al Señor: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición, Padre. Y todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y nos miramos en la próxima que viene para las siguientes veces. Que Dios te bendiga.